¿Qué tal, queridos amigos? Desde los viejos tiempos se decía que los mexicanos teníamos una diversión muy especial, que sin esta seríamos un pueblo más triste. Lo curioso de los mexicanos es que, teniendo muchos motivos de tristeza, siempre explotamos en alegría. Y esto nos hace una nación singular. Pues bien, se decía, y se decía muy bien, que los mexicanos nos atraía mucho el juego de la sucesión. En aquel entonces, más bien era como tratar de sacarle a algún funcionario algún secreto que pudiera orientarnos acerca de quién era el tapado. Uno solo. El hombre que, de acuerdo a la costumbre política de la época, era el más cercano al presidente en turno y el que sería ungido candidato del PRI a la presidencia de la República. Y era un juego muy divertido, porque muchos se iban a la senda equivocada y los que quedaban en la senda triunfadora, pues eran todos los favorecidos por el régimen siguiente. Hago la aclaración de que durante todo el periodo del PRI, que continuó el PAN 12 años y recobró otra vez el PRI 6 años más con el miserable señor Peña Nieto, este juego sucesorio era también como una alianza de complicidades, pero solía terminar mal. Los más cercanos rompían con su antecesor precisamente porque no querían llevar sobre sí las piedras del fracaso de quien los había hecho presidente. Así las cosas, pues Salinas de Gortari se dio a la tarea de cortar con Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid con López Portillo, acuérdense ustedes el escándalo que tuvo con Echeverría, que era como su hermano, pues casi, y sin embargo guerrearon terriblemente, se mostraron pues una serie de manifiestos, unos panegíricos en los periódicos, atacándose unos a otros. Le dijo López Portillo a Echeverría que se fuera, que los dejara en paz, que ya no era su momento, y Echeverría contestó que él no se ocupaba ni de administrar a sus nietos. Vimos que no era así porque nunca dejó de meter la mano en la política, a pesar de que López Portillo, para quitárselo de encima, lo mandó al punto más lejano que hubiese de México, que hay de México, Canberra, allá en Australia, para que fuera embajador plenipotenciario. Mi padre le llamaba plenipotecario, porque nos había dejado endeudados a todos los mexicanos. Bueno, así fue. También con Zedillo, en el caso de Zedillo 2 veces. Primero sacrificaron a Luis Donaldo Colosio y después hicieron candidato artificialmente al doctor Zedillo, que sin vergüenza alguna se prestó para el juego, simulando todo esto a través de un video de Luis Donaldo Colosio que tenía en propiedad Manlio Fabio Beltrones, y en donde proclamaba que el más importante y el más preparado para ser presidente, si él no llegaba, era precisamente Ernesto Zedillo, su coordinador de campaña. Como que presintió algo Luis Donaldo. Y el caso es que Zedillo fue uno de los presidentes más depauperadores de la historia de México. Neoliberal, sí, neoliberal a fondo. Y un hombre que se entregó a los designios de los Estados Unidos. Por eso perdió el PRI la presidencia. Por eso la ganó Fox, a manos de un empresario que había sido pues administrador de la Coca-Cola allí en Tampico, que es donde estaba fuerte el grupo de la Coca-Cola. Y pues de ahí para el Real. A Calderón no lo quería mucho Fox, pero una vez que fue candidato, con tal de que no llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia cuando estaba fuerte y estaba por arriba de
de Calderón en las encuestas, hizo circo, maroma y teatro y logró consumar una elección absolutamente desaseada. Ya sé que algunos me van a decir que no es cierto, que no hubo fraude, porque odian tanto a López Obrador que asumen como una mentira y un fraude del propio López Obrador, lo que fue más bien un fraude electoral. Yo soy cronista de la historia de México y les puedo decir que en aquella elección hubo tantas turbiedades que en un Estado de Derecho se hubiera anulado. Pero bueno, ya pasó y resulta que ahora, a estas alturas del juego, si vemos hacia atrás, Calderón resulta el presidente menos agraviado históricamente, a pesar de que el señor López ha empeñado en destruir su figura política y cada vez que habla, pues Calderón sale mejor parado. Por ejemplo, ahora se enfureció el señor López IV porque resulta que los números dicen que en el gobierno de Calderón hubo muchísimos más desaparecidos que en su gobierno, en donde ya se suman 104,000 desaparecidos. En el de Calderón no hubo no ocurrió tal tragedia. Empezaron a haber desaparecidos en forma dramática, sí, porque sacó al ejército a las calles y en ese momento los cárteles bajaron su ritmo. Pero con el señor López esto ha sido absolutamente lo contrario. Viene a colación toda esta historia porque López Obrador empezó muy divertido hace un año, un poquito más de un año, a destapar corcholatas. Dijo que ya no había dedazo, pero sí había descorchador. Y entonces este destapador en el que se convirtió el presidente de la República suplió al dedazo con 6 destapadores que manejó él mismo a su antojo, como le vino en gana, en los tiempos que él quiso marcar. Primero los 3 de Morena, luego se sumó Ricardo Monreal y luego ya más recientemente los adherentes del Verde y del Partido del Trabajo. Esta es la historia. No es que haya democracia en México, que hayamos mejorado los modelos democráticos, sino que sencillamente López puso a sus corcholatas creyendo que con un año de ventaja iban a obtener tales simpatías que no hubieran podido frenar arrolladoramente su rumbo a la continuidad política. Pero se equivocó porque en ese año que ya transcurrió, más en esta pre-campaña que hemos vivido desde hace mes y medio, las corcholatas fueron aplastadas por el volcán Xóchitl y por los errores mismos de estas corcholatas que se niegan a aceptar responsabilidades tan grandes como la compra de fentanilo por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, el hecho de que la hermana de Adán Augusto López Hernández sea, además de esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, uno de los elementos fundamentales para desviar dinero del bienestar hacia fondos de los que no se conoce su procedencia, fondos que obviamente fueron a parar a manos de los muy cercanos a Andrés Manuel. Esta es la verdad. Y respecto a Marcelo Ebrard, que es el más preparado de todos ellos, pues no podemos negar su responsabilidad en la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que también alcanza a Claudia Sheinbaum. Todos tienen pecados y pasados, y van a ir a una encuesta próxima a realizarse como gran cierre de temporada, así como dijeron en los circos, para ver si de verdad se sale López Obrador con su caprichito de imponer a Claudia Sheinbaum, o si Marcelo Ebrard logra la hazaña de revertir todas las malquerencias de su propio partido y del presidente de la República
para ser él el abanderado. ¡Ah! Y a Dan Augusto, se me olvidaba Dan Augusto, el hombre que ha gastado millonadas de su peculio, porque no aceptó financiamiento del partido, en bardas monumentales, en acarreos, en todo aquello que es herencia del malvado PRI del pasado. Esta es la historia de las corcholatas destapadas. Ninguna satisface a los mexicanos. Y esto lo va a ver y lo va a sufrir la Cuarta Transformación. No me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.